El profeta Oseas, hermanos, él existió entre el año 800 y el año 725. Ya para este tiempo, cuando Dios habla al pueblo de Israel a través de este profeta, que si Dios nos permite, posteriormente vamos a estar estudiando cada uno de los mensajes que Dios dio por medio de esos 12 profetas menores. Ya para ese tiempo, la nación de Israel, aquella nación que tuvo 16 jueces y que posteriormente ellos ya no quisieron jueces, sino que después de los jueces el pueblo le pidió reyes a Dios, a Samuel, y Dios les envió los reyes. El primer rey de Israel fue Saúl. Ya en el estudio del domingo, si alguien no escuchó el mensaje o no estuvo el domingo en nuestro primer servicio, ya en nuestra página de Facebook, ahí está el primer rey de Israel, que fue el rey Saúl. Posteriormente viene el rey David, el rey Salomón y el rey Roboam. Pero al rey Roboam, que es hijo de Salomón, se le dividió o se separó el reino. Y cuando Oseas da su profecía, él ya le profetiza a la nación de Israel, que se conoce como el reino del norte, la casa de Efraín. Y Dios le habla, hermanos, a través del profeta Oseas a Israel para llamarlo al arrepentimiento, porque la nación de Israel, que era la nación del norte, y Judá del sur, de las dos naciones, de los dos reinos divididos, la que vivió en pecado, en maldad, en iniquidad, apartado de Dios, fue justamente Israel. Y Dios tenía interés porque Israel se volviera a Jehová. Y ahora vean cómo Dios, hermanos, le envía un mensaje a la nación de Israel por medio del profeta Oseas. Y él trata de que ellos hicieran memoria, que el pueblo de Israel recordara todas aquellas bendiciones que Dios les había enviado, de donde el Señor los rescató, cuando el Señor los libró de la opresión de los faraones de Egipto. Dios, hermanos, los salvó y quería que ellos recordaran esos beneficios de parte de Dios. Porque tal vez esto, hermanos, cuando Israel entendiera todas las bendiciones de parte del Señor, esto podía hacer o causar un cambio en su vida, y que se apartaran del pecado y se volvieran a Jehová, porque ese era el anhelo. Y dice aquí, hermanos, la palabra del Señor, Jehová recordándole a Israel, dice: cuando Israel era un muchacho. Dios usó metáforas. Ya aprendimos la primera metáfora que usó para darle un mensaje a Israel, que fue el matrimonio. Después usó la metáfora de la viña, y ahora está usando esta metáfora, y Jehová le dice a Israel muchacho. Sabemos que es un lenguaje alegórico, es simbólico, porque una nación, un pueblo, no podemos compararlo con la edad de una persona, pero se refiere a esta edad de muchacho. Es cuando Israel, hermanos, justamente salió de Egipto, de la esclavitud. ¿Por qué Dios lo veía así como muchacho? Porque era inexperto, aún era rebelde, desobediente, no tenía mucha experiencia. Y es justo cuando Israel sale de Egipto, de la esclavitud,
Y dice Jehová: y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cómo fue que Jehová llamó a Israel de Egipto? Cuando el pueblo de Israel, hermanos, estaba 430 años en esclavitud y eran oprimidos, se les obligaba a trabajar a marchas forzadas. Los faraones no les pagaban bien a los hebreos, a los judíos, y soportaron 4 siglos, 430 bajo años de esa opresión. Pero cuando ellos clamaron a Jehová, Dios, hermanos, les envió un libertador, que fue a Moisés, a Aarón y a Josué. Y por medio de estos libertadores, Dios los llamó de Egipto, Dios los salvó. Dice el versículo 2: cuanto más yo los llamaba, porque siempre, hermanos, cuando salen de la esclavitud, Dios los llevaba por el desierto. Pero ¿saben cuál fue el primer mandamiento que Dios le dio a Moisés que tenían que hacer los israelitas que fueron liberados de Egipto? Lo primero, después de que obtuvieran su libertad, que salieran de la esclavitud, lo primero era adorar a Dios. Dios quería tener ese contacto con ellos. Por eso aquí Jehová dice a través de Oseas: yo los llamaba. Dios quería que el pueblo de Israel viviera en santidad, en obediencia. Pero ¿qué sucedía? Cada vez que Dios los llamaba, el pueblo se alejaba de mí, dice el Padre Celestial. El pueblo se alejaba. ¿Qué es lo que aleja, hermanos, al hombre de Dios? Ofensas a Dios. En este caso era idolatría. Ellos rendían culto a los Baales. Baal era un dios babilónico. Ofrecían sacrificios a sus ídolos, ofrecían sahumerio o incienso. Y estos pecados, hermanos, ofendían al Señor, pero alejaban al pueblo de Dios. ¿Qué otros pecados cometieron? Murmuraron en contra de Moisés, hablaron mal en contra de Moisés, se quejaron de Dios, le reclamaron a Dios y también le reclamaron a Moisés y le decían: Moisés, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Allá teníamos alimento, teníamos manjares, comíamos carne, comíamos mejor, y ahora acá en el desierto ¿quieres matarnos de hambre? Y todo esto, hermanos, Dios le dolía en el corazón, hablando espiritualmente. Esto era ofensas para el Señor. Y esas ofensas, hermanos, esos agravios, reclamos, piensan que de esa manera la gente reclamándole a Dios, de esa forma ellos van a captar la atención de Dios. Y no, hermanos, a veces el reclamarle a Dios, ofender al Señor, ellos se alejan más de Dios. Y cuando el hombre quiere pedirle algo al Señor, cuando está en alguna necesidad, en enfermedad, económicamente está sufriendo, y el hombre le quiere clamar a Dios, y a veces no alcanza, no ve la respuesta. Dios no escucha esa oración, porque es el pecado que lo ha alejado del Creador. Y eso es lo que produce, hermanos, la iniquidad, la inmoralidad del hombre. Pero hay una forma de cómo acercarnos a Dios. Hay un camino, hay una puerta para llegar al Padre. Y la única forma es a través de la reconciliación, a través del arrepentimiento. Cuando le pedimos perdón al Padre,
cuando confesamos nuestros pecados y nos reconocemos delante de Dios que somos faltos, que somos pecadores y que le hemos ofendido a Él, el Señor tiene misericordia para perdonar nuestros pecados. Cuando Él ve en nosotros un arrepentimiento verdadero, y la reconciliación nos acerca nuevamente a Dios. Pero ¿qué hizo Israel? No se reconciliaron con Dios, no le pidieron perdón. ¿Por qué, hermanos, la idolatría es una ofensa para Dios? En primer lugar, la idolatría es un pecado, y algunos han dicho que ídolo solamente es un dios falso. No, idolatría es cualquier imagen, cualquier figura a la cual se le rinde culto. Porque a veces los que están en la idolatría, para tratar de defenderse, dicen: no, es que una imagen de un billete, una imagen de una fotografía, eso no es veneración. No, porque a un billete, a una fotografía no se le venera, no se le prenden velas, no se le hacen procesiones. Pero hay ídolos o imágenes a los cuales ya se les rinde culto, se les hace una oración, y esas imágenes a las cuales se les rinde culto se convierten en un ídolo. Quiere decir que el diablo ha desviado la atención de esas personas. Les decía yo el domingo que hoy la gente que está en el fetichismo, en la idolatría, veneran más a la cruz y no le dan adoración a aquel que murió en la cruz. Le dan más alabanza a las criaturas y se olvidan del Creador. No le dan la gloria a aquel que murió en la cruz. Quieren venerar a la madre de aquel que murió en la cruz, cuando el que obtuvo la victoria en la cruz del Calvario se llama Jesús de Nazaret. Él es el que venció en la cruz. Él pagó nuestros pecados. Él derramó su sangre preciosa. Él es digno de toda la gloria. Él es digno de adoración. Bendito sea su santo nombre. Pero ¿qué hace Satanás con la idolatría? Desvía la atención de la gente. Y es lo que sucedió, hermanos, con Israel. Ya no estaban adorando al Creador, aquel que los sacó de Egipto, que los alimentó en el desierto, que los guardó en el desierto. 40 años caminaron los israelitas, hermanos, en el desierto. No sé quién de aquí ha caminado ya alguna vez en el desierto, y es un lugar donde te enfrentas a miles de peligros. En el día es un calor que puede traer insolación y hasta la muerte, porque no hay donde cubrirte del sol, no hay donde beber agua. Pero ¿saben qué hizo Jehová de los ejércitos? Cuando Israel caminó en el desierto, les colocó una nube para protegerlos. Pero también en la noche es peligroso. Puedes caer en un abismo, puedes caer en espinos, en piedras, en voladeros. Puedes morir de frío y de hipotermia en el desierto. Pero ¿saben qué hizo Jehová al pueblo de Israel cuando atravesó el desierto? Colocó una columna de fuego. Díganme si Dios no fue misericordioso con Israel. Y también Dios ha sido bueno con nosotros. ¿A cuántos el Señor los ha bendecido? ¿A cuántos el Señor nos ha dado la salud? Hemos estado en el peligro y ahí el Señor nos guardó, nos ha librado, nos ha provisto del alimento. Hemos tenido que vestir, tenemos una casa, gracias a Dios. El Señor es nuestro proveedor. Y el único que tenemos que exaltar es aquel que es la fuente de bendición, a Jehová de los ejércitos. Dale alabanza al Señor que vive por siempre. Dice el verso 3: yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Les digo que cuando
Israel salió del desierto, salió de Egipto y comenzó a caminar en el desierto, era un niño, un muchacho. Dice Jehová, pero yo lo guiaba, yo lo cuidé en el desierto. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuando Israel, hermanos, cargaba ese yugo de esclavitud, 430 años a marchas forzadas, cuando el faraón, hermanos, se enteró del pueblo, que el pueblo se quería ir, quería obtener su libertad, Israel, dice que multiplicaron el trabajo. Antes había forma de lo que estaban construyendo los israelitas, los hebreos, el material estaba al alcance, pero después, por órdenes del faraón, dijeron que no tenían que llevar el material, ellos tenían que buscar el material y trabajar. Eran golpeados con látigos, eran maltratados. Había un yugo. ¿Cuántos conocen qué es un yugo? El yugo es ese instrumento que usan para las yuntas de animales para arar la tierra. Y el yugo es una madera resistente, porque los animales tienen mucha fuerza y si fuera una madera muy delgada, ellos pueden romperla, porque las bestias o los bueyes tienen una fuerza increíble. Han levantado con los cuernos, han levantado autos, han destruido muros de madera. Entonces el yugo, hermanos, es una madera gruesa, resistente, que se le coloca en los cuernos o en la cabeza a las bestias para que vayan en una misma medida, en un mismo sentido. Y siempre colocan a un animal que tiene más experiencia con un animal joven. Cuando el animal joven se quiere desviar y no hacer su trabajo, el animal fuerte, él lo guía y lo dirige, y no se pueden separar y hacen su trabajo correctamente. Ese es un yugo, pero es una opresión para esos animales, es un martirio. Y dice Jehová, de la misma manera Israel tenía ese yugo en su cabeza, y yo les quité ese yugo, yo les di la libertad. Pero Dios les dio la libertad para que ahora no practiquen pecado, para que no sigan en idolatría, para que sigan venerando a Baal. No, Dios les dio la libertad para que lo adoren a Él. Y también nosotros le damos gracias al Señor porque Él quitó nuestro yugo. Hace rato cantábamos que de las cenizas, de la muerte, de la esclavitud, Cristo bajó, descendió del cielo. Él ocupó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pero por su muerte, por su crucifixión, por su resurrección y su victoria sobre la muerte, Él nos ha dado vida eterna, Él nos ha dado libertad, gloria al Señor. Y ahora bendecimos el nombre de Cristo, ahora le damos la gloria al Señor, por eso le cantamos a Él. Nuestro corazón está lleno de gratitud porque Él ha quitado ese yugo de nuestra cerviz, de nuestra cabeza. Amigo, amiga, que hoy me escuchas por primera vez, también el Señor puede romper ese yugo que el diablo ha puesto sobre ti. Esas cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Esas cadenas se destruyen. Ese yugo viene, hermanos, cuando el hombre vive apartado de Dios, alejado, y ha cometido un pecado y no le ha confesado ni le ha pedido perdón a Dios. Cuando el hombre practica el pecado y no se lo ha confesado al Señor y no le ha pedido perdón, entonces el diablo trae ese yugo, esa carga, y ese yugo, esa carga se convierte en pobreza, en miseria, en muerte, en enfermedad, en accidentes, en divorcio, en separación, en enfermedades raras, enfermedades incurables. ¿Por qué viene esa enfermedad, ese yugo? Por desobediencia. Dice, no volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será rey.
porque no se quisieron convertir. Esta carta de Oseas, hermanos, es una carta de reclamos de Dios a el reino del norte para Israel. Ya hemos estudiado 11 reproches. Primero fue por la fornicación espiritual de Israel. 2, porque Israel no supo reconocer la provisión, porque ofrecían incienso y culto a los Baales, porque no había misericordia ni conocimiento de Dios, porque dejaron de servir a Jehová, porque se burlaron de Dios y prevaricaron contra Jehová, porque traspasaron y violaron el pacto y blasfemaron en contra de Dios, porque fueron soberbios y se apartaron y se rebelaron en contra de Jehová, porque cuando Israel eligió reyes no tomaron en cuenta a Dios. Dios le reclamó a Israel porque se multiplicó su maldad. Si eran malos, hermanos, ahora imagínense, multipliquen esa maldad. También porque el corazón de Israel estaba dividido. Decían que adoraban a Dios, pero también servían al mundo, y Dios no comparte su gloria. Dios no quiere que el hombre sirva a dos señores. Dios quiere que solamente sirvamos al único Señor, a Jehová de los ejércitos. Y el último reproche, que es el tema de hoy, porque no quisieron convertirse a Dios. ¿Qué es el convertirse? El convertirse es uno de los pasos del arrepentimiento. El arrepentimiento consiste en 4 pasos. Número 1, un verdadero y bíblico o teológico arrepentimiento es aquel que reconoce que ha cometido pecado a Dios, que reconoce que está mal. Ese es el paso número 1. Número 2 es que le confiesa esos pecados a Dios. Pero muchos ya nada más se quedan ahí. De hecho, la teología de la confesión en la religión secular nada más consiste en eso: reconocer que eres pecador y confesarle los pecados a un hombre, y ya se acabó. Y es un círculo vicioso, y se repite y se repite y se repite. Pero ese no es el arrepentimiento bíblico. El arrepentimiento bíblico lleva el tercer paso, que es apartarse de ese pecado, de esa iniquidad. Número 1, reconocerse que eres pecador. 2, confesar los pecados a Dios y pedirle perdón. 3, apartarse de ese pecado. Y número 4, ya no perseverar en el mal, sino vivir en santidad. Eso se llama conversión. Porque cuando se reconoce que es pecador y se confiesa, pero se vuelve a hacer lo mismo, no fue arrepentimiento, fue remordimiento. Porque el hombre a veces dice: si yo no confieso mi pecado, va a venir maldición sobre mí o sobre mi familia. Entonces van y se arrepienten. Pero ya cuando ven que ya todo está tranquilo, otra vez vuelven. Esa no es una conversión. Y es lo que sucedía con Israel. Sabían que estaban en pecado, venían y le pedían perdón a Dios, pero volvían otra vez a hacer el mal. Eso significa porque no se quisieron convertir. Alguien que se convierte es aquel que le da la espalda al mundo y que de hoy en adelante únicamente su único anhelo y deseo es agradar a Dios. Si le dan la gloria a Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dale alabanza al Rey, al que vive por los siglos de los siglos. Vean aquí, hermanos, por qué la importancia de que Jehová quería que se convirtieran, que confesaran los pecados, que pidieran perdón, que se apartaran de ese pecado y que vivieran en santidad. Porque cuando no hay una conversión verdadera, hay consecuencias. Y aquí en el versículo 6, Oseas nos vuelve, hermanos, a mostrar todas esas consecuencias que vienen, que ya a lo largo de los capítulos anteriores, el capítulo 1, 2 hasta el 10, hemos aprendido las consecuencias que vinieron sobre Israel por haberse alejado
de aquel que los libró del yugo de la esclavitud. Y aquí se repite nuevamente esas maldiciones. Dice: caerá espada sobre sus ciudades, muerte, consumirá sus aldeas, saqueo, las consumirá a causa de sus propios consejos. Significa que todo lo que esas ciudades realicen, todo lo que ellos planeen, no va a funcionar, porque son consejos de ellos mismos, son ideas de ellos, son iniciativa de ellos. No tomaron en cuenta al Señor. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión. Y sabemos, hermanos, que este pecado de rebelión, a veces pensamos que es pues algo normal o que todo mundo lo hace, pero esta fue una de las razones por las cuales, hermanos, Dios le quitó el reino a Saúl. Dios le dijo a Saúl: tienes que destruir al ejército de Amalek, a los amalecitas, pero tienes que acabar con ellos. ¿Y saben qué hizo Saúl? Obedeció, pero a su manera. Sí, acabó con la ciudad, mató a algunos, le perdonó la vida al rey, lo tuvo ahí también prisionero de guerra, pero todo lo mejor que había en el pueblo de Amalek o los amalecitas, Saúl lo trajo a su ganado, trajo a sus caballos. Dijo: ¿por qué voy a destruir todo si esto me sirve? Y ahí se olvidó, hermanos. Y esa desobediencia Dios se la contó como rebelión. Y así como Dios condenaba a los brujos, hechiceros, a los santeros, a los satanistas, dijo Samuel cuando le llamó la atención al rey Saúl: así como es el pecado de adivinación, así como Dios condena a una bruja, a una hechicera, también el pecado de rebelión es igualmente grave delante de Dios. ¿Saben qué le hizo Saúl a aquellas brujas hechiceras que había en Israel? Los mandó a matar a todos, porque era un pecado y la ley decía que la bruja no debería de vivir. Pero al decir que la brujería y la rebelión de Saúl era igual grave, y si aquellos que practicaban adivinación tenían que morir, ¿qué tenía que pasar con Saúl por practicar un pecado igual grave como la adivinación, que es la rebelión? También tenía que morir. Y no solo murió él, sino murieron sus hijos. 3 hijos y un bebé. Él cayó y quedó lisiado para toda la vida. Ese es el pecado de rebelión. Y dice aquí Jehová: el pueblo de Israel está unido a la rebelión. No puedo quitarle esa rebelión, esa terquedad. Por eso tenemos que permitir que el Espíritu Santo en esta noche, Él entre a nuestro ser, a nuestro corazón, y que Él quite todo aquello que no le agrada a nuestro Padre Celestial, todo aquello que tenemos que cambiar: desaliento, desánimo, falta de fe, miedo, temor, cansancio, pereza, enojo. Todo aquello que tenga que ser eliminado, sea quitado, que no esté adherido a nosotros, que no esté pegado a nosotros, sino que soltemos todo aquello para que el Espíritu Santo de Dios comience a renovar nuestro ser, nuestra vida, nuestro interior. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Dice aquí: aunque me llaman o me llamaban Altísimo, le decían: Señor, tú eres el Dios Altísimo, tú eres Jehová de los ejércitos. Pero nadie obedecía a Jehová. Vean, hermanos, todo este pecado que la Biblia nos muestra, no para que nosotros imitemos el mal, sino para que entendamos la gravedad del pecado, como Dios, hermanos, siendo Israel, aún sobre Israel vinieron juicios, después cayeron en esclavitud bajo el dominio nuevamente. Dios los sacó de Egipto,
y posteriormente vuelven a caer bajo el yugo del imperio asirio por su rebeldía, por su rebelión, porque se apartaron del Señor. Y Dios los tenía que meter a disciplina. Pero vean cómo a pesar de ese pecado, el versículo 8 dice Dios a Israel: no puedo abandonar a Efraín, no puedo entregar a Israel a sus enemigos. ¿Cómo podré yo hacerte esto? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Vean cuánta desobediencia en Israel, y aún Dios tenía misericordia de su pueblo. Pero como el pueblo se rebelaba, entonces Dios tenía que meterlos en disciplina. Pero Dios ama y amaba a su nación. Pero también Dios ama al mundo, y por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. Pero Él quiere que hoy todo aquel que no está en Cristo venga a Cristo Jesús, que entregue su alma, que reconozca a Jesús como su Señor y Salvador. Alabado sea el nombre de Jesucristo, porque su misericordia es grande, su amor es grande. Él da oportunidad. Él aún nos está dando esa oportunidad para volvernos a Dios. Tal vez nos alejamos, así como Israel se apartó de Jehová y Dios lo llamaba. Así también hoy el Espíritu Santo nos está llamando para que nos volvamos a Él. Y dice aquí el versículo 9: para que Él no ejecute su ira sobre aquel que vive en desobediencia. Porque Dios dice: yo soy Dios y no soy hombre, soy santo. En pos de Jehová caminarán. Después de meterlos en disciplina, hermanos, y aunque hasta el final o en nuestros tiempos Israel aún no se ha convertido, sí hay muchos cristianos judíos, pero aún sigue esa ceguera, ese rechazo con el Mesías. Pero dice aquí Jehová una profecía que al final Dios va a salvar a Israel. Y aunque sea y lo haga en la grande tribulación, Dios quiere que Jehová o que Israel camine con Jehová. Pero qué bendición nosotros, hermanos. ¿Cuántos ya estamos caminando con el Señor? ¿Cuántos ya creemos en Cristo? Ya estamos caminando con el Señor. Tenemos que continuar adelante. No te apartes, que el enemigo no te engañe, que las pruebas, las tribulaciones, la enfermedad, que nada te separe del Señor. Por ningún motivo te alejes del Señor Jesucristo. Él quiere que tú camines con Él. Como ave acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobernará con Dios y es fiel con los santos. Dios pondrá arrepentimiento en su nación. Pero hoy, hermanos, para nosotros también es el llamado. Está abierta la puerta de salvación. La gracia está vigente ahora. Si tal vez tú estás sufriendo, batallando, hay muchos estorbos en tu vida. A veces viene depresión, enfermedad, muerte. Esa es la evidencia de que hoy tú tienes que venir a Cristo. No dejes para mañana. No hay garantía en nuestra vida. Hoy es el día de salvación. Ponte de pie, vamos a exaltar el nombre del Señor Jesucristo. Y aquí está aquel que es grande en misericordia, aquel que detiene su ira. Él es paciente. Pero aquel que es rebelde y no quiere entender, Dios tiene que enviar juicio sobre ellos. Pero antes de que venga ese juicio, pidámosle al Señor que Él tenga compasión y misericordia de nosotros. Que Dios bendiga esta palabra en tu vida, en tu corazón. Estoy rodeado por los brazos del Padre.
el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Tú abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Dilo con tu iglesia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Te damos gracias, oh Rey. Te damos gracias, Señor amado, porque tú tuviste, Señor, misericordia, compasión de nosotros. Vivíamos en pecados, Señor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero tu amor fue grande. Tu misericordia, Señor, fue inmensa. Gracias, porque tú, Señor, nos alcanzaste. Gracias, Dios amado, porque tú nos salvaste, Señor, de la muerte, de la condenación eterna. Ayúdanos ahora a vivir en santidad, en obediencia, a honrarte con todo nuestro corazón, a servirte y obedecerte siempre. Quita toda rebeldía, toda rebelión, toda idolatría que aún hay en nuestro corazón, Señor, que sea quitada. Que únicamente, Señor, te demos gloria, honra, alabanza a ti, Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios. Muchas gracias, Señor, por esta iglesia, esta congregación. Gracias por la vida de los que ya, Señor, han entregado su vida a ti, que han nacido de nuevo. Pero te pedimos por aquellos, Señor, que aún no han hecho esa decisión de confesar sus pecados, de pedir perdón, de apartarse, Señor, y de convertirse a ti. Yo te pido, Dios bueno, que tú toques su vida, su corazón, y que en esta noche, Señor, tomen la decisión de entregarse a ti, de entregar su alma, de entregar su voluntad, Señor. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gracias, Señor bueno. Si alguien en esta noche escucha este mensaje por primera vez, Señor, tal vez no alcanza a comprender, pero que únicamente, Señor, él haga esta oración y que pida perdón por todos sus pecados y que se entregue a ti, Señor, y que busque un lugar donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios, donde aprenda, Señor. Yo te pido por todos, cada uno, Señor, de los que escucharán este mensaje. Gracias por tu iglesia, Señor, presencial. Gracias por la iglesia virtual. Gracias, Señor, por las diferentes congregaciones. Bendice, Señor, a los consiervos, a los pastores, ministros, evangelistas, Señor, que anunciamos el evangelio de salvación. Gracias te damos, Señor. Vamos a salir. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo y la unción del Espíritu Santo sea con todos, hoy y siempre. Amén y amén.